fueron incorporando los fiscales, los defensores. Y la verdad, lo que a mí me parece increíble es algo que comentábamos en Temuco, no sé si exactamente con Jordi o con los directores de escuela en ese momento, que la reforma, al ser gradual y al llegar en última instancia a Santiago, se perdió todo el efecto positivo que se llevaba, digamos, con la experiencia regional, porque como yo digo, cuando la reforma llegó a Santiago, inventaron de nuevo la rueda. O sea, nadie se molestó. Y yo creo que también, no sé si Jordi podrá corroborar, nadie se molestó en ir a preguntar qué era lo que había pasado ahí. La verdad es que se sistematizó poco, también eso yo creo que fue culpa de la levantar la información tal vez, pero en ese sentido hay, digamos, cosas que ya estaban bastante, o que eran previsibles, digamos, que estaban bastante adelantadas. Y por otro lado, me llama también la atención que, por ejemplo, habiendo sido Chile condenado, culpado, digamos, en esto del caso Lonco, por ejemplo, con la aplicación de la ley antiterrorista, donde en nuestra región también, y esto lo hablo de lo personal, pero hay una sensación de justicia de segunda calidad para las regiones, en el sentido que el tema, digamos, de la violencia de algunos pequeños grupos mapuches en contra del resto de la sociedad, y se les ha usado, se ha dicho, o sea, desde hace tiempo ya no se les aplica la ley antiterrorista, porque se ha dicho que la ley antiterrorista es intrínsecamente mala, o perversa, como decía, pero sí, al haber un bombazo acá en el metro, inmediatamente sí se va a invocar la ley antiterrorista. Entonces ahí se ve que hay una especie de doble estándar y que, aún teniendo presente el caso Lonco, el gobierno insiste en poner la ley antiterrorista acá en Santiago, no en la novena región, porque allá, o sea, allá se descarrila un tren, se corta la carretera. En algunos días se corta la carretera y no se permite el paso de camiones que son quemados y todo. Entonces, en ese sentido, no sé por qué ciertos actos no son terroristas en nuestra región y sí lo son acá en Santiago. Entonces, bueno, esas dos prevenciones que salieron muy adentro, y perdona la vehemencia, pero son temas que creo que deben estar en la palabra. ¿Más preguntas? Yo voy a hacer una pregunta como para los dos, pero más que una pregunta es como una duda que yo tengo desde que llegué a Chile, que fue hace 4 años. Yo cuando llegué justo había cambiado el gobierno y empecé a escuchar el tema de las puertas giratorias. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque no llegué a entender bien el alcance de qué era la puerta giratoria. ¿Era que los delincuentes no sean juzgados por este cambio que hubo del proceso? ¿O era simplemente una percepción de parte de la sociedad de que al aplicarle todas estas garantías de los derechos fundamentales que hablaba Leonardo, y ellos no llegaron a comprender eso, entendían como que los mismos simplemente eran liberados y que en realidad se protegía más al delincuente que a la sociedad? Entonces, en base a eso, primero que no entendí muy bien por qué se dio esto, y lo segundo que quería, respecto a la reinserción, porque si lo que se busca es la reinserción y no se entiende la protección que debe hacerse de ellos, ¿cómo hacer que esta sociedad acepte trabajo o acepte tenerle de nuevo en los círculos sociales a estas personas que sí fueron juzgadas? O sea, va por ese lado mi duda. A propósito, me recuerdo otro tema, el tema de gendarmería, que ha estado lamentablemente en la palestra por casos notablemente malos, digamos, pero sí yo creo que se ha hecho un avance muy importante por ejemplo, en Temuco, por razones académicas me ha tocado conocer la situación de gendarmería, y ellos, digamos, como tú dices, dentro de pocos recursos, tienen que hacer no solo la labor de cuidar dentro de las cárceles, sino también de reinsertar. Por lo menos en nuestra región existen lo que se llaman 3 centros de estudio y trabajo, que básicamente son cárceles como alternativas. O sea, hay personas, digamos, que están dentro del sistema con ciertas características, son llevadas, por ejemplo, a trabajar en el campo, sin rejas, sin prácticamente guardia, y eso ha tenido muy buenos resultados en términos de reinserción. Se están tratando de hacer cosas, pero efectivamente requiere la reforma que tú dices, la reforma al sistema penitenciario, y se va a empezar a implementar también, que está en ciertas regiones, esto de la defensoría intrapenitenciaria, que es bastante bueno, y los jueces de garantía, o sea, de cumplir. Yo también quisiera hacer una pregunta, aprovechando la expertise de los penalistas. En México se está suscitando un caso muy interesante.
la persona es detenida, por ejemplo, en un estado de la República Mexicana, pero en ese lugar la cárcel no tiene espacio. Entonces se lo llevan inmediatamente a otro estado de la República que quizás se encuentra a 10, 12 o 17 horas de distancia del lugar en el que cometió el ilícito. Pero vayamos un poco más parcos, a 7 horas. Entonces en ese lugar se le recluyen y con un video se le toma y entonces se le sigue el proceso en el lugar donde cometió el ilícito. Y el abogado defensor se encuentra en el lugar donde cometió el ilícito, no en el lugar en donde se encuentra. Entonces la pregunta es, ¿eso en un momento dado podría afectar la posibilidad de defensa del inculpado, que a su vez por una omisión o defecto del Estado es trasladado a otro lugar en donde a su vez se le impide tener algún tipo de comunicación privada con su abogado para informarle detalles del caso que a su vez le permitan una defensa personal un tanto más eficiente? A cualquiera de los dos. O a los dos mejor, para que se escuchen los dos pareceres. Ese caso sí, suena muy complicado, ¿no? Mi impresión es que en Chile no pasa eso, porque cuando una cárcel está llena, simplemente se sobrepobla, O sea, se sigue, claro. Ahora en Chile, en todo caso, si bien Chile tiene un alto índice de personas privadas de libertad, no tiene un tan alto índice de sobrepoblación, pero sí hay ciertas donde hay hacinamiento, como una situación de sobrepoblación mayor. No, bueno, un dato adicional. En México, en una celda de aproximadamente 4 metros por 4 metros, pueden haber hasta 12 o 14 personas compurgando la pena. Entonces, se ponen de acuerdo, o sea, duermen todos muy pegados, pero hay gente que se amarra de los barrotes. Se amarran de los barrotes varios para poder descansar. De la espalda a los pies flotan y descansan mejor. Entonces se ponen de acuerdo y se van turnando esas cosas a lo largo de la noche, ¿no? Entonces sí es una compurgación de penas bastante indignante, ¿verdad? Se ha contado que han llegado a estar hasta 20 personas en una celda, donde todos tienen que estar parados y nadie puede sentarse. Entonces tenemos esos problemas. Entonces, para evitar esa situación, pues agarran a esta persona y se la llevan al penal próximo. Pero ahí hay otro problema. Hay tratados internacionales que disponen que la persona no puede compurgar la pena. Bueno, más bien es en cuestión de compurgación, pero creo que valdría la pena, dada la circunstancia, de analizar si esta persona se la llevan 5 horas o 7 horas a distancia del territorio donde cometió el ilícito, donde se presume que esa persona vive, sus familiares y todas las personas que le quieran brindar algún tipo de apoyo no lo pueden hacer, ¿verdad? Además de que puede ser que el penal al que se lo lleven, como es en el caso de México, resulta ser más peligroso que aquel en el que cometió el ilícito, ese es el que le tocaba, ¿no? Entonces sí son bastantes riesgos, ¿no? Inclusive puede ser que no haya tanto hacinamiento, pero incluso, o sea, repito, ¿no? Los riesgos hacia el interior del centro penitenciario sean todavía mayores. No sé, en relación con lo que dijo, bueno, ¿cuál es el rol de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los derechos de los presos? Porque me parece que ellos no tienen el mismo acceso a la justicia que nosotros. Como para vincular todo esto, en relación con México y con Chile, con la Constitución, bueno, en muchos países de la Corte Interamericana. Bueno, o sea, claramente hay, en ese caso que tú señalas, hay varios problemas de derechos fundamentales o derechos humanos involucrados, ¿cierto? Pero en cuanto al derecho a la defensa, creo que el hecho de que
se dificulte en tal medida el hecho de poder tener una comunicación privada entre defensor e imputado o encarcelado, puede ser objeto de una vulneración del derecho a la defensa. Lo que ha dicho la Corte, lo que yo tengo entendido, bueno, se ha referido a la situación de los privados de libertad en diversas ocasiones. Bien, la Corte Interamericana condenando a países, pero también la Comisión de Derechos Humanos tiene una relatoría especial para los privados de libertad y ha presentado, ha publicado, por ejemplo, el informe de los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas. ¿Bien? Pero la doctrina que yo entiendo que sustenta la Corte básicamente consiste más allá de las cuestiones específicas, ¿no? En la regla de que es posible, por una parte, limitar o restringir la libertad de una persona, ¿cierto? O sea, podemos tener cárceles, primero que todo. Pero de esa restricción de la privación de libertad no se deben seguir otras restricciones de derechos que no sean estrictamente necesarias. ¿Bien? Entonces, lo que dijo la Corte, recuerdo en el caso del Instituto de Reeducación del Menor con Paraguay, por ejemplo, es que hay ciertos derechos que pueden ser restringidos, quizá la privacidad en ciertos aspectos, ¿no? Pero la integridad física y psíquica de un individuo no debería por qué verse afectada, ¿cierto? La vida de un individuo tampoco. Lo que ocurrió en este caso fue que este penal, este Instituto de Reeducación del Menor se incendió y murieron muchos privados de libertad. ¿Bien? Esa es la lógica. Respecto al comentario de Ana María, a mí me da un poco de vergüenza estos problemas que pasan con las regiones siendo de Santiago y como también teniendo por vivir en Santiago una mirada tan centralista, ¿no? Ahora yo tengo esperanza en los proyectos o en lo que resulte de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización. Creo que ahí hay algo que se puede avanzar. Y respecto también no sabría mucho que decir respecto a la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por el bombazo en el metro y la no invocación frente a otras cosas que pueden resultar más de mayor impacto social, si se quiere. Pero no alcancé a mirar, porque salió hace muy poco, salió ayer o anteayer, el informe que hizo esta otra comisión para reformar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, lamentablemente no tengo esa información tan fresca, pero bueno, yo creo que con el caso Loncos y también con el cambio de gobierno se va a generar una discusión que va a resultar, espero, en cambios respecto a la ley antiterrorista. Yo tengo, para terminar mi intervención, una pregunta al profesor Delgado. Me parece muy interesante la crítica que se le hace al procedimiento monitorio. Y yo me pregunto cuáles son los obstáculos o cuáles son los resquemores que existirían para eliminar este procedimiento monitorio como una especie de derecho administrativo sancionador. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuáles son los obstáculos que pueden existir a nivel legal o quizás en mayor medida los obstáculos como prácticos relativos a las personas que están involucradas en estas materias? Porque, por ejemplo, en materia civil me parece razonable que la ejecución de la cobranza, por ejemplo, pase a otro órgano, ojalá administrativo, y que algunas materias voluntarias que están en poder o que están en conocimiento de los tribunales, como creo yo los divorcios de común acuerdo, debieran pasar a órganos administrativos. Entonces, ¿por qué también no hacer eso en este caso, ¿no? ¿Cuáles serían esos problemas o obstáculos?
Voy a partir por la última para no perderla, pero también voy a hacerme cargo de algunas de los dichos de hoy. La primera es para mí la más evidente. Efectivamente, yo creo que no hay ningún tipo de problema en que decisiones de tan menor, digamos, importancia pasaran a un órgano administrativo sancionador, o puede ser una municipalidad, la municipalidad donde se realice el ilícito. Además, son cosas tan menores que el número uno de este tipo de supuestos es una vulneración digamos, por estar consumiendo droga en la vía pública, que es algo muy menor, como para que tengamos que tener persiguiendo un ilícito de esta característica. Sucede un poco lo mismo con el recelo, que también lo he señalado, con el recelo de los actos de la jurisdicción voluntaria. Es esa solemnidad a veces que le queremos entregar, exacerbada también a mi criterio, a los tribunales de justicia, cuando muchas de las actuaciones son propias más del registro civil más que de la jurisdicción. Entonces creo que compartimos por ahí el análisis. Yo lo que no estaría tan de acuerdo es en los tribunales, o sea, en extraer la cobranza a órganos externos a la jurisdicción, pero bueno, eso ya es otro tema. Después, sobre algunas de las cosas que se dijeron hoy. Bueno, el tema de la cercenación del derecho a la defensa es evidente. Yo creo que no, o sea, es una salvajada, digamos, por decirlo de alguna forma fina, para no querer herir a nadie, pero es imprescindible una comunicación privada y personal entre el abogado y en este caso el imputado, porque, bueno, pues porque evidentemente no resiste el medio telemático en este caso por ausencia de privacidad, por las condiciones en las que se dan. Y eso sí me llama a reflexionar además sobre el papel del abogado defensor en ese caso, porque todo también depende. Si el abogado defensor está en esa misma lógica que el modelo más norteamericano de evitar juicio, va a ser todavía peor, porque probablemente asesore telemáticamente diciéndole, ¿sabe qué? Llegamos a un mal acuerdo. No nos importa el derecho de fondo, sino que lleguemos a un mal acuerdo y olvidémonos de ir a juicio, cuando probablemente... O sea, es que hay que ver las situaciones. Otro tipo de casos es el que pasa... O sea, en España solamente se da este caso con los terroristas, que también son cambiados arbitrariamente de jurisdicción. Precisamente yo creo que es un poco como... Está mal que lo diga, pero es una técnica política de venganza, digamos, de decir, ¿sabe qué? Ahora usted se va a ir fuera y su familia no lo va a ir a ver, además. Pero bueno, esas cosas que a lo mejor no está bien decirlas. Después, respecto de la Araucanía y demás, bueno, es que ya, y de la aplicación de la ley antiterrorista, efectivamente es que ya, o sea, hay un problema técnico legislativo importante que es un requisito de procesabilidad político ex post. Eso es lo que no se entiende, porque es normal que se determinen las condiciones ex ante, pero que haya un cierto grado de arbitrariedad para utilizarla o no utilizarla, evidentemente que genera una desconfianza, una inseguridad y un atentado contra el debido proceso que es imposible sostener tal y como está, y lo mejor que hay que hacer con esa ley es derogarla inmediatamente y no aplicarla. Y si efectivamente hay un problema, que eso a lo mejor sería otro debate, si hay un problema y hay que hacerse cargo, habrá que ver cuál es el mecanismo más óptimo. Con eso cierro. Yo creo que quiere comentar. La pregunta de la profesora de la puerta giratoria. La pregunta de la puerta giratoria, bueno, yo creo que lo entendiste perfectamente. También es otro tema político. A una campaña, digamos, contra una conquista moderna del derecho procesal penal, que es el garantismo, mal entendido como dejar a todo el mundo afuera, sin entender, digamos, la evolución del derecho penal de los últimos 100 años, por decirlo así, como... Entonces, bueno, claro, contra argumentos reductivistas y solamente de carácter exclusivamente político-electoralista, un poco se puede decir nada más. ¿Puedo agregar una última, por favor? Sí, no, es solamente sobre tu pregunta. Lo que pasa es que en Temuco, teniendo contacto ahora con un consejo de la sociedad civil de gendarmería, tuvimos esta conversación con los gendarmes y con respecto a la sobrepoblación de las cárceles y la puerta giratoria, las autoridades de gendarmería me confirmaron que antes de la reforma, la gran mayoría de la gente que estaba en las cárceles era antes de ser condenada. O sea, el 70% de la gente que estaba en las cárceles solamente procesados sin condena.
y que ahora, con la reforma, que a mi juicio ha vuelto más lenta esta puerta giratoria, o sea, la gente entra al sistema y sale condenada. Entonces ellos dicen que por un lado ha bajado un poco la sobrepoblación de las cárceles y por otro lado tiene un nivel mucho más alto de condenados en las cárceles que sin procesados. Y yo creo que eso es una gran ventaja.